escucha? Sí. Buenas tardes, noches a todos y todas. En realidad no es exactamente volver a casa, pero recién le contaba a los compañeros que en mi posadolescencia yo vivía en Hurlingham y militaba con un compañero que vivía acá en Ciudad Jardín. Y venía más que seguido por la zona. De hecho, había una tía de mi papá que vivía también por acá cerca, en una calle que creo que se llama Aviador Coel o algo parecido. Así que bueno, como decía Troilo, siempre estoy volviendo. A ver, la idea es, de acuerdo a lo que me pidió Leo, compartir con ustedes algunas cuestiones gruesas de entrada que tienen que ver con la famosa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Más que nada, mi idea, dadas las coyunturas recientes, es tratar de darles algunas herramientas que, más allá de complejidades de aplicación, sobre las cuales podemos hacer una lista, pero por ahí no nos alcanza el tiempo y hay que escucharlo a Marcelo y después participar de las preguntas y respuestas, sí me interesa que ustedes tomen, no el texto de la ley de por sí, aunque va a hacer falta meterle mano a algunas cosas puntuales, sino qué es lo que Argentina se ha hecho cargo del 2004, por poner una fecha en adelante, y qué es lo que resolvió no cumplir ahora. Desde el punto de vista cronológico, voy a tratar de ser lo menos abogado posible para el caso. Argentina tenía una ley sancionada por el Congreso de Radiodifusión en el 54, y luego tuvo sucesivos decretos militares, algunas veces llamados leyes, otras veces llamados decreto-ley, hechos algunos por la Revolución Libertadora, otros por la dictadura de Lanuse y otros por, particularmente, la Junta Militar en 1980. Vale decir, la expresión democrática de un pueblo en el cual su Congreso dicta cuáles son las reglas en las cuales tiene que regirse la vida de los medios de comunicación social electrónicos, no había pasado integralmente por el Congreso desde 1954. Uno de los que dijo esto en el día del debate de octubre, gracias, de octubre del 2009 fue Carlos Raimundi. ¿Qué tenía de particular el modo de regular? Lo que se hacía era establecer las reglas para cuando yo me vaya, dicho entre comillas. Fin de la Libertadora, eso implicó lo que se llamaba la entrada de las grandes productoras. Los que tienen más o menos mi edad o más recordarán que cada uno de los canales de televisión tenía un acuerdo con la CBS de Estados Unidos o con la ABC o con la NBC, y que, como los extranjeros no podían ser dueños de canales, quienes eran los dueños de los contenidos terminaban siendo las cadenas norteamericanas. Eso se acomoda, no mucho, en la época de Lanuse. Ocurren las estatizaciones por vencimiento de las licencias en la década del 70, particularmente el 74. Algunos afamados periodistas que andan por ahí todavía opinando formaron parte de la toma de los canales, la compañía La Siente, como que tuvo alguno de profesor posiblemente. Participaron en la toma de los canales 73, 74 por los vencimientos de licencias y el Estado se hizo cargo. Lo que arma la dictadura es un esquema de repartija por armas y canales. A la Marina le tocó un canal, a la Fuerza Aérea otro y a la Armada otro, con un esquema también de salida. Videla firma la ley 22.285 cuando se está yendo, ¿se acuerdan del cuarto hombre, la entrada de Viola? Y había una cláusula que no lo hacían particularmente por antimonopólicos los militares, sino que fundamentalmente estaba destinada o a resolver la interna con el desarrollismo, Clarín versus la línea más dura de Martínez Dios. Esa es una de las versiones que no descarto, y otra era que Héctor Ricardo García no pudiera hacerse cargo de vuelta al Canal 11 siendo el dueño de un diario, que era la famosa cláusula que deroga después Menem, de quien tiene diario no puede tener canal en el mismo lugar, cosa que no era un invento argentino, sino que todavía existe en la ley de Estados Unidos.
Decía, esto pasa en 1980, Alfonsín apenas asume en marzo del 84, dicta un decreto que pone en suspenso los procesos de privatización que había llamado la dictadura, diciendo, con esta ley infame, autoritaria, centralista, censuradora, no voy a normalizar la vida de la radiodifusión. Una excepción a eso fue Canal 9, que Romay gana el juicio cuando se intenta suspender la privatización que se había llamado antes. Esto rueda de este modo, Alfonsín no logra sacar la nueva ley. Sobre fines del mandato de Alfonsín, en el 89, hay un llamado, un proceso de privatización, el peronismo había hecho por vía de la renovación un proyecto, el alfonsinismo otro, hubo un proyecto muy famoso y muy importante, creo que se llamó el proyecto del Consejo de Consolidación de la Democracia. ¿Se acuerdan del Consejo de Consolidación de la Democracia? Presidía Carlos Nino. Hay un proyecto de esa época muy participativo de donde se sacaron muchas ideas, por ejemplo la de la Defensoría del Público, que fueron finalmente a parar al proyecto 2008-2009. Las tecnologías se fueron aprontando en la década del 80, estoy tratando de hacer algo hilado como para poder poner las piezas. Aparece la televisión por cable que no tenía regulación. Lo único que empezó a ver fueron resoluciones del CONFER, que es el Comité Federal de Radiodifusión. Hay otras reglas, o hay otros modos de interpretar lo que es, bueno, quien se para en la esquina de la calle es un orador, en un foro. Pero los medios de comunicación son oradores y también son foro. Y ahí se discute cuál es el rol de los medios en una sociedad. Algunos hablan de servicio público, otros hablamos de función social, que es lo que dice la Corte Interamericana, pero esta regla de la doctrina clásica es discutida fuertemente por una doctrina internacional de los derechos humanos que empieza a hablar del derecho a la información, del derecho de quienes estamos fuera de la titularidad de los medios, mundo en el cual, o doctrina en la cual, lo que debe primar es la obligación del Estado de garantizar pluralismo y diversidad. ¿Hasta acá estamos? Bien. Pegamos un salto. El gobierno de Menem profundiza los modelos de concentración por decreto de necesidad de urgencia. Leo se tiene que acordar del decreto del 98. Pasamos de 4 a 24 licencias de tope en televisión y radio abiertas en una noche, sin difusión, sin nada, en un decreto de necesidad de urgencia, más otra serie de cuestiones. Inicia el gobierno de la Rúa, intenta hacer una ley, Gustavo López lleva un modelo de audiencias públicas en el interior del país, parecidos a lo que se hicieron después en el 2008. El gobierno de la Rúa no manda el proyecto de ley prometido, de hecho le faltaron un par de capítulos cuando llega al Congreso. Inicia el gobierno de Duhalde, hace un par de modificaciones a temas de medios públicos, y cuando empieza el gobierno de Néstor, aparece una serie de cambios muy importantes, sobre todo en la ley de migraciones. En la contrarreforma laboral, ¿se acuerdan la derogación de la ley de las leyes de la Banelco? Se ordena de otro modo la discusión con la Corte, y en el 2004 un grupo de compañeros dijimos, bueno, la ola viene en serio de cambiar temas de la rémora de la dictadura, o empeoradas por el neoliberalismo. Entonces nos juntamos en Piedras al 500, no en el CELS, al lado, y armamos lo que se le dio en llamar la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Esto es entre abril y junio del 2004, y durante un tiempo nos dedicamos a ir sembrando esta idea de la regulación en materia de radiodifusión tiene que ser una regulación compatible con los derechos humanos. Hay un debate que no es qué dice la ley argentina. Hay un debate que forma parte de qué obligaciones tiene el Estado argentino hacia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ya había hecho varios señalamientos, y que dicen otros convenios, como la Convención de Diversidad Cultural de la UNESCO, que obliga a los países que establezcan reglas de protección a sus industrias culturales, entre ellas los medios. Bueno, durante un tiempito caminamos el desierto, de vez en cuando aparecía una anchoa, hasta
que logramos conseguir unas 7.000, 8.000 firmas adhiriendo a los famosos 21 puntos. Las universidades aprobaban por sus consejos superiores la adhesión a los 21 puntos. La verdad, de ese plano se iba bárbaro. El tema era cómo lograr voluntad política para promover el acuerdo. Entonces les voy a contar algunas incidencias. Tarde del 1 de abril del 2008 hay un acto en función de la llamada crisis del campo. Digo, en una línea, todo el mundo sabe lo que habla. Volvemos a la facultad, teníamos reunión de consejo directivo y un compañero propone hacer 2 proyectos de resolución. Uno que tenía que ver con el rechazo al desabastecimiento, ¿se acuerdan de esto, no? Y otro era el rechazo al manejo poco plural y racista de algunos medios de comunicación. ¿Se acuerdan la cobertura en Plaza de Mayo? Se van los... Vienen los vecinos y se van los salvajes, una cosa del estilo. Entonces, ¿qué pedimos desde las facultades sociales? Una pavada. Más pluralismo a los medios, ningún debate alrededor de noticias objetivas ni nada parecido. Y lo otro que pedimos, que se armó un escándalo atroz, los diarios decían que la Facultad de Ciencias Sociales con una carrera de comunicación adentro no tenía que hablar de los medios de comunicación, era un absurdo. En nombre de la libertad de expresión de los otros hacían callar a la universidad, pero no. Lo otro que pedíamos era que funcionara el observatorio de discriminación en radio y televisión. ¿Se acuerdan del lío del observatorio, la garita mediática, que investigaban los diarios, una serie de pavadas? Bueno, el caso es que ese observatorio había sido creado en el 2006 por reclamo del Comité de Lucha contra la Xenofobia, Discriminación y Racismo de Naciones Unidas, que había percibido el Estado argentino por la gran cantidad de epítetos discriminatorios y racistas que había en los medios argentinos, incluido Internet, me acuerdo de la cita. Entonces, en el INADI, que lo presidía Enrique Oteiza, a quien no se le puede achacar de ningún modo vocaciones ni estalinistas, ni nazifascistas, ni de censura, a propósito de la visita de Mary Robinson, que era la alta comisionada en materia de discriminación de Naciones Unidas, crea un plan nacional contra la discriminación, el punto 208 era el observatorio. No descubrimos el agua tibia, ya existía, abrimos las 2 canillas. Gran escándalo. En medio de ese escándalo, la presidenta se entera por los diarios, no me va a dar tiempo, pero es relativamente simpático como se entera, e invita a la Facultad de Ciencias Sociales a que le explique qué era esto. Le explicamos de qué se trataba y un compañero dice que algunas cosas hay que cambiarlas cambiando la ley de radiodifusión de la dictadura. Cristina habla, le pregunta a Mariotto, Mariotto tenía un día en la intervención del Confer. Obviamente saben todos quién es Mariotto. Y de ahí sale la propuesta del observatorio, que todavía sigue funcionando y bastante bien, y sale la propuesta de empezar a discutir una nueva ley de radiodifusión. Estaba en el programa de campaña, es absolutamente cierto. Y lo primero que hace la presidenta es invitar a la famosa coalición por una radiodifusión democrática. Se reúne 15 días después, esto debe ser el 18 de abril más o menos, del 2008. Se reúne con la coalición y dice los 21 puntos van a ser la estructura de la ley. Cosa que efectivamente ocurrió. La Presidencia de la Nación invitó a todos los sectores, desde universidades hasta empresas, radios comunitarias, sindicatos, a ir a Casa de Gobierno, a dejar sus petitorios, no 15 minutos como nos van a invitar ahora. Y se empieza a organizar un texto que se anuncia como propuesta de proyecto de ley el 19 de marzo del 2009. ¿Por qué era propuesta de proyecto de ley? Porque no era el texto que iba a enviar el Poder Ejecutivo, sino que se iba a poner en consulta abierta con la sociedad. Y ahí aparecieron las famosas audiencias públicas, al estilo de las que se habían hecho en el año 2000. Y ahí aparecen las segundas colecciones, por llamarlo de algún modo, de notas al pie que tiene el texto de la ley. La ley es como un lemon pie. Tiene una parte, la del merengue blanco, digamos, que es el texto de la ley. La de la crema amarilla son notas de derecho comparado que sirven para interpretar la ley.
Y hay una tercera parte, son los nombres de las personas que participaron de las audiencias públicas y sugirieron cambios. Todo ese paquete se aprueba entre agosto, que fue el día de la radiodifusión, y el 10 de octubre. A la sazón, día del cumpleaños del compañero que le dijo a la presidenta que teníamos que cambiar la ley, que se llama Gustavo Bulla. A partir de ahí pasaron cosas insólitas, como suspender un texto de ley entero en una provincia para todo el país por una supuesta falla de trámite parlamentario. Dos camaristas de los cuales se dice que negociaban su supervivencia como jueces a cambio de destrabar la aplicación de la ley. Y un juicio como el caso, bueno, eso la Corte después lo da vuelta, tanto en Mendoza como en Salta, diciendo en la historia jurisprudencial argentina no hay nada que permita que un juez suspenda una ley entera por un tema administrativo no comprobado en diputados. Y después estuvo el famoso caso Clarín, en los cuales impugnaron, primero que nada, los procedimientos parlamentarios. O sea, Clarín se presentó en juicio antes de terminar de hacer la ley, entre diputados y senadores, pidió una medida cautelar para que el Senado no discutiera. Esto se conoce poco, la justicia lo rechazó. Y después presentó una impugnación por 4 artículos, 2 de los cuales le dieron la suspensión, pero son los 2 artículos que la Cámara de Apelaciones luego dijo no son inconstitucionales. Y se declaró la inconstitucionalidad parcial de los artículos vinculados al control de concentración, que es el nudo de cómo se garantiza la pluralidad. Porque cuanto más concentra uno, digo, vamos a aplicar las reglas de concentración puras y duras. ¿Qué implica concentrar? Implica salir a vender los puntos de contacto de las audiencias a quienes ponen publicidad, e implica salir a comprar programación, sobre todo programación importante y relevante, para todo un paquete más grande que el del vecino, que además se puede solventar con abonos fijos, además de la publicidad. O sea, un grupo que tiene cable, radio AM, radio FM, una señal de televisión y un canal de televisión, o sea, una señal de cable más o varias y una de televisión, va a vender publicidad. Entonces viene a este local y dicen, te ofrezco que pongas publicidad de pequeños anunciantes. Si anuncias conmigo, solo, te hago 2 beneficios. Uno por fidelizarme y otro por no anunciar con la competencia. Si anuncias en todos. Y el otro que vive solo de la publicidad, a remar. Y cuando va a comprar programación pasa lo mismo. Compra programación para el cable y el abierto. Y cruza con plata del cable subsidios al abierto, porque es la misma empresa. ¿Se entiende dónde está el problema de la concentración? Además, esta es la parte menos clara, además del impacto que genera sobre la opinión pública cuando todos los mensajes se parecen y no hay una voz discordante, cosa que es bastante parecido a lo que estamos viviendo ahora. Cuando nos decían que no había que desconcentrar, este es el resultado. Ocurrió ahí una de las mejores cosas que yo tenga memoria en la democracia argentina, que fue la audiencia del caso Clarín ante la Corte, donde el fallo sale 6-1 respecto a que el Estado argentino está obligado constitucional y convencionalmente, o sea, dentro de las reglas de la Constitución argentina y dentro de las reglas de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual Argentina tributa, que está obligado a generar instancias de diversidad y pluralismo y controlar los monopolios y oligopolios. Sale el fallo, hay diversas discusiones, se aplica más, mejor, peor, digo, todo esto podemos meterlo en las preguntas y respuestas, hasta diciembre del año pasado. Donde aparece, perdón si me escapa un poquito de tiempo, donde aparece una actuación del Estado que rompe una de las consignas, se llaman estándares, de cómo el sistema interamericano requiere que los Estados regulen los temas de medios de comunicación. Uno de estos temas es la autarquía de la autoridad de aplicación. O sea, literalmente, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no haya una cooptación ni de la política ni de las empresas sobre la autoridad regulatoria. Yo les dije, la ley salió en octubre de 2009, ¿se acuerdan, no? El modo de armar la autoridad de aplicación es 2 por el Ejecutivo,
3 por el Congreso, 2 por un Consejo Federal de 38 personas, de los cuales uno debe venir del mundo académico de las ciencias de la comunicación, el Eduardo Rinesi. ¿Recuerdo? 2, 3, 2. Marcaba que el plazo de vigencia de sus mandatos estaba descalzado 2 años de la presidencia de la Nación. O sea, hay un solapamiento de los 4 años de cada cual, 2. Y había un mecanismo regulado de remoción por causas específicas con garantía de derecho de defensa y garantía de revisión judicial. 2009. Mayo del 2010 sale el informe anual de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión con un capítulo que se llama Estándares para la Radiodifusión Libre, Democrática e Incluyente. ¿Qué dice la Relatoría? Que la autoridad de aplicación, para garantizar su autarquía, debe tener lapso descalzado de la autoridad que lo elige, participación de la sociedad civil, protección contra la intromisión política o empresaria y garantías contra la remoción incausada, previendo causales graves, garantía de defensa en juicio, garantía de derecho de defensa y revisión judicial. O sea, la ley argentina. Y hay un tema de remociones periódicas parecida al mecanismo de los gringos. O sea que cuando Sabatella reclamaba, yo no estoy acá solo porque tenga ganas, sino porque estoy cumpliendo una ley, además de cumplir una ley, estaba cumpliendo un mandato del sistema interamericano. Segunda cuestión. Reglas de qué tienen que hacer las televisoras por cable. En todas partes, sacando excepciones, los servicios de televisión tienen obligaciones. Perdón, voy para atrás, me olvidé una parte. El decreto 13, que es el de reforma de los ministerios, lo que hace es poner a las autoridades, AFTIC, o sea, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y AFCA, el Servicio de Comunicación Audiovisual, bajo el mandato del Ministerio de Comunicaciones. O sea que lo que antes hacía AFCA, que ahí tenía que ir a la justicia, ahora lo maneja el ministro. O sea, uno tiene más decisión que 7 elegidos, de modo democrático. Me faltaba una parte. Con revisión de antecedentes previos a las designaciones. ¿Se acuerdan que Clarín le impugnaba a Sabatella, por ejemplo? Requisito de idoneidad, exposición del currículum del boletín oficial, etc. Como el gobierno hace una explicación política de algo que quiere defender en los papeles, cuando hacen la intervención, publican el boletín oficial a las 10:30 de la mañana y el AFCA aparece rodeado por la policía y le avisan a las autoridades que están esperando a las nuevas autoridades que no estaban publicadas. El boletín oficial salió después de la conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana. La Corte Interamericana dice que cuando, lo mismo que dice el derecho administrativo, acá no vamos a descubrir nada, que cuando los papeles dicen una cosa y la política dice otra, existe lo que se llama desviación de poder, que es por forzar un mecanismo administrativo que sirva para tapar la apariencia de legalidad de una decisión política no legal. 4 de enero se publica el decreto firmado el 29 de diciembre y ahí lo que se hace es disolver las autoridades, disolver los consejos federales, o sea, 38 personas es reemplazada por la firma del ministro. En 60 días había que reponer los consejos, eso no está cumplido. Se establece que toda la regulación la va a hacer la entidad nueva, la ENACOM. Estoy haciendo pinceladas. Se aumenta un 50% la capacidad de concentración en televisión abierta, se pasa de 10 a 15 licencias sin preguntarle nada a nadie. Y se desregula, mejor dicho, se re-regula, porque acá nadie desregula, se re-regula toda la actividad de la televisión por abonos, con excepción del satélite, como si fuera un teléfono. O sea, las televisoras por cable o codificadas dejan de estar obligadas a pasar una señal propia, fuente de pluralismo como pocas cosas, digo, la historia de cómo se fueron concentrando las estaciones de cable locales, cuando llegaba el grande con plata, era levantar la señal propia. En una época existió una señal propia acá. ¿De acuerdo? Yo hice la denuncia. ¿Se acuerdan de BCC? Sí. ¿Saben qué le pasó a BCC? La partieron como un queso en una noche. Lo primero que se cayeron, entre Multicanal y Cablevisión, lo primero que se cayó fue las 7 señales propias que tenía BCC. Digo, si hay algo que va en contra del pluralismo y la diversidad, es la concentración.
pero es matemático. Y acá le dieron una vuelta de tuerca. Usando mal un fallo de la Corte de Estados Unidos que servía para otra cosa, citaron esa fuente en el decreto y dijeron: la televisión por abono deja de ser un servicio de comunicación audiovisual, tal cual lo dice la Convención de UNESCO, tal cual lo dicen los relatores de libertad de expresión de todo el mundo, África, América, Europa y Naciones Unidas. Desaparece la obligación de pasar señales de terceros, o sea, cuando haya más televisoras fruto de los concursos, vieron que estaban reclamando las comunitarias. No van a tener obligación de pasarlas. Ya han pedido, por ejemplo, dejar de pasar la señal de la Universidad de Córdoba en Córdoba, y ahí hay monopolio de cable, o sea que si no entra ahí la vas a ver por internet con suerte. Y la tercera cosa que hicieron fue regular sin el Congreso. Eso se llama violación del principio de legalidad. Los temas de libertad de expresión, lo dicen las relatorías, todas, deben ser regulados de acuerdo a lo que la Corte Interamericana dice, o sea, ley formal, pasada por el Congreso, con participación de mayorías y minorías, discutiendo artículo por artículo y con vocación de discusión para satisfacer el bien común. Ahí hay un problema con la ley de tratamiento del DNU, nos podemos después meter con eso, pero objetivamente, aunque la ley del DNU fuera distinta, lo que se está incumpliendo no es la Constitución, sino que lo que se está incumpliendo es cómo el sistema interamericano reclama que esto tiene que ser regulado. Cuando aparecieron los decretos, los compañeros de la coalición nos pusimos de acuerdo, hicimos a través del CELS, del cual soy secretario, así que me cambio el sombrero, una denuncia ante el sistema interamericano reclamando esto. Ni defender lo viejo, ni pelearnos por la década, ni que no nos gusta lo que dijo sí o sí el ministro, lo que plantea sobre esto es un negocio y veremos qué hacemos los chiquitos. No. Fuimos quirúrgicos. Mostramos los decretos y mostramos los estándares de qué es lo que no se cumple. Otros compañeros marcaron los perjuicios efectivos. El aumento de la concentración, la renovación automática de licencias impide hacer nuevos concursos, genera más concentración. Martín Becerra habló de los riesgos de la concentración frente al pluralismo. Y lo que la comisión resolvió el viernes de la semana pasada, cuando hace el raconto de todas las audiencias, es reconocer lo que Argentina planteó como cambio de clima en materia de libertad de expresión, tomar nota de que lo que plantean como cambio tiene que ver con un cambio de contexto, pero la última frase dice: le recordamos al gobierno, la comisión recuerda al Estado argentino la vigencia del principio de no regresividad. O sea, ninguna regla bajo el sistema interamericano puede ser regresiva en términos de protección de derechos humanos. Artículo 26, si mal no recuerdo, de la Convención. Y dice: la comisión seguirá monitoreando. Fin del cuento. Planteamos una denuncia muy concreta a un gobierno recién iniciado, que es raro que el sistema interamericano dé una audiencia a un gobierno que recién empieza. Esto no lo digo yo, lo dice el Diario de la Nación en una editorial, muy enojado. Ya antes se les había pedido explicaciones, el relator especial había estado en Argentina. Si miran el video o ven la desgrabación, la última frase de la relatoría que estaba en la audiencia es que el armado de la nueva autoridad de aplicación, que sacar los mecanismos de protección de pluralidad de la industria del cable, de lo que él llamó televisión por abonos, y en la violación del principio de legalidad, no se compadecerían, no cumplirían, dice exactamente el relator, con los estándares del sistema interamericano. Entonces yo le dije, ¿qué es lo primero que les quiero plantear? Argentina entró a cumplir obligaciones en materia de pluralismo y diversidad que el Concierto de las Naciones reclama. Se puede hacer mejor o peor la aplicación, pero la propia relatoría en el año 2009 dijo: es un gran paso adelante. Argentina salió de tener una autoridad centralizada bajo el Poder Ejecutivo a una autoridad abierta y participativa con la sociedad civil. ¿Por qué digo que esto se cambió? Porque el decreto nuevo plantea que la autoridad son 4 por el Ejecutivo, 3 por el Congreso, primera, segunda y tercera minoría, lo cual da claramente que hay 5 del Ejecutivo. No hay sociedad civil, son todos removibles por decreto sin expresión de causa, inclusive los de la oposición, lo cual es bastante gracioso, que la oposición le digan que propongan a alguien y se lo echen sin causa. Es remoción sin expresión de causa, sin otra estabilidad que el deseo del presidente de la Nación,
El ministro concentró las facultades del Consejo Federal, que no era decorativo. La lista de eventos que se tiene que pasar en televisión abierta la hace el Consejo. Los jurados de los concursos para ver a quién le dan plata en los concursos de fomento, o quiénes son los jurados para los concursos, de a quién le dan las emisoras, los pone el Consejo Federal, como la universidad pone jurados externos. Todo eso hoy está en manos de un ministro. Por eso Martín Becerra dijo, acá no es solamente lo que se disolvió, sino es cómo se gubernamentalizó una regla en la cual había participación de la sociedad civil. Última cosa, hay un mito de la ley nació vieja, que anda por ahí por los medios. Dicen no regula Internet. Les voy a dejar algunas inquietudes. ¿Qué quiere decir regular Internet? Correo electrónico, Facebook, Twitter, diarios electrónicos. Ahí hay un problema, que es que cuando esto se reguló en algunos países de América Latina, la regulación no es buena, porque mezclan actividades rentables con actividades no rentables. La vocación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue limitarse a regular lo que se había regulado en Europa. Y no creo que sean bobos, regularon en noviembre del 2007 lo que nosotros regulamos, y ratificaron en 2010, lo que nosotros regulamos en el 2008-2009. Los europeos están viendo ahora qué hacen con Netflix. Entonces acá no hay ningún genio diciendo Netflix está fuera de la ley argentina. Porque hasta donde yo sé, ningún país del mundo le pusieron cuota de pantalla a Netflix de contenidos franceses. Entonces hay un montón de desacreditaciones. A veces por tontera, a veces por picardía y a veces por negocios. Plantear que Google es un operador como Canal 13 parte de una premisa fallida, hasta de reprobación académica. Google no usa espacios limitados. Canal 13 usa una frecuencia de espectro, que según dicen los chicos de, de las emisoras comunitarias, además tiene un canal espejo del cual tendría que correrse para que entren otros. Digo Canal 13 solo como ejemplo, no lo quiero estigmatizar, porque es el ejemplo que usaron para contestar esto. Entonces, si uno asume que un sitio web es lo mismo que un canal que usa un recurso escaso, como es una frecuencia, hay una premisa que está mal. Si lo que quieren es discutir el impacto sobre la opinión pública, podemos discutir eso. Pero regular en función de opinión pública, a mí la verdad no me cae simpático, porque una vez me preguntaron, ¿a usted le parece bien la transferencia de licencia de fulano a mengano? Ni me acuerdo quién era. Dije, miren, si quieren mirar la ideología para saber quiénes son los dueños, entramos en un problema que empieza en 1930. Y eso viola la Convención Americana. Y para determinar quién puede comprar o no un medio, cumpliendo ciertas cosas. Creo que Cristóbal López estaba comprando algo. Y por eso fue el ejemplo. No, C5N no tiene licencia. Creo que era Radio 10. Digo, si alguien va a mirar cuál es la ideología, antes de resolver si se autoriza o no, entramos en un terreno muy cenagoso que yo no comparto. Porque vamos a tener que mirar todos. Esto es más o menos una rapidísima puesta al día de darles ciertas herramientas de lo que hizo el Estado argentino. No es que esté mal porque no nos gusta solamente, sino que está mal porque está violando estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es una de las cosas más serias que pueden ocurrir en un Estado democrático. Gracias.